Muy buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a abordar es el de insuficiencia cardíaca en este curso de especialización en medicina interna de la Universidad Católica con el Instituto de Previsión Social. Hay puntos claves en la insuficiencia cardíaca actualmente. La insuficiencia cardíaca es un problema de salud global importante con una prevalencia creciente impulsada fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Hay mejores resultados terapéuticos y también una mayor supervivencia. Los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca incluyen edad avanzada, el sexo, la miocardiopatía hereditaria, la hipertensión, la diabetes y obesidad, lo que subraya la importancia de estrategias de prevención dirigidas. Datos actuales de Europa y Estados Unidos muestran un descenso en la incidencia ajustado por la edad, con un cambio notable hacia una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mujeres, reflejando la evolución epidemiológica de la insuficiencia cardíaca. La incidencia, prevalencia y mortalidad son mayores en personas de raza negra en comparación con otros grupos raciales o étnicos. La mortalidad ajustada por edad en jóvenes aumentó de 2.36 a 3.16 en el 2019, con un marcado incremento en adultos mayores de los 75 años. Y las disparidades geográficas se deben fundamentalmente a diferencias políticas y estrategias sanitarias. Estudios sobre la incidencia de la insuficiencia cardíaca en Europa y Estados Unidos muestran escenarios bastante alarmantes, ¿verdad? Pero la incidencia global, si bien no vamos a analizar toda la tabla, muestra que ha ido creciendo, sobre todo en las poblaciones que tienen rangos etarios mayores a los 65 años. De manera que poblaciones como el Reino Unido y Estados Unidos, aquellos países donde la expectativa de vida se ha elevado en los últimos años, esos pacientes tienen muchísimo más tasa de insuficiencia cardíaca, como lo podemos ver en este gráfico, que independientemente de la raza y del sexo, a medida que pasan los años, aumenta la tasa de insuficiencia cardíaca. La incidencia global, la prevalencia global también ha aumentado en todos los países, sobre todo los países desarrollados o con altos income o ingresos básicamente, o en aquellos quienes están en una etapa desde el desarrollo con mayor acceso a los sistemas de salud a nivel mundial. Y esto representan millones de dólares de gastos anuales, independientemente de cuál sea la forma de presentación de la insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la clasificación de la insuficiencia cardíaca en preservada, de rango medio o reducida, la proporcionalidad es relativamente, es mitad y mitad. Si nosotros tomamos solo reducida y preservada como clasificación de la insuficiencia cardíaca, vemos que se reparten casi en un 50% entre ambas. Lógicamente, si uno fragmenta los niveles de fracción de eyección en medio o preservado, esa proporcionalidad del 50% se sitúa aproximadamente entre un 30 y un 70% entre ambas. Esto representa globalmente 56 millones de casos globalmente, con una mortalidad anual de aproximadamente un 10% por año. Esto casi llega a los 50 o 75%, dependiendo de la severidad de la insuficiencia cardíaca en los próximos 5 años, y como ustedes pueden ver lo que representan en términos económicos en los Estados Unidos. En esta gráfica muy interesante muestra cómo la clasificación en rango medio, reducido y preservada en las diferentes continentes o localizaciones o diferentes áreas geográficas muestran cierta disparidad en la proporcionalidad de la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, siendo a nivel global cerca del 50% la de rango reducido y la de rango medio y preservada entre un 20-25%. La mortalidad anual se incrementa, como hemos visto ya, con la edad, independientemente del sexo, como ustedes pueden ver allí en esta diapositiva. Pero como un dato interesante, lo que llama la atención es que la mortalidad se ha ido incrementando en los últimos años. Esto es llamativo porque si bien la incidencia ha bajado, significa que de alguna manera las medidas de prevención están consiguiendo limitar el número de casos nuevos por año. Sin embargo, al aumentar la edad de las poblaciones, la mortalidad por insuficiencia cardíaca está aumentando. Otro aspecto preocupante es que esta mortalidad aparentemente no es similar entre las diferentes razas. Hay razas en las cuales realmente la mortalidad se ha incrementado más marcadamente. Por ejemplo, los negros, por ejemplo,
la comunidad blanca en los Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad india, la hispánica, que también se aumentó desde el año 2019 al 2020, es el último reporte que ha sacado la American Heart Association este año 2025 y publicado en Circulation, muestran que hay disparidades según básicamente la raza. Pero en todos los casos lo que se está viendo es en los últimos años un incremento de la mortalidad anual independientemente de los grupos étnicos. Y como ya lo señalábamos, la mortalidad por insuficiencia cardíaca, es decir, como causa principal de muerte, no por las comorbilidades que muchas veces tienen, en los grupos etarios ha ido creciendo de casi 430 en el 2015 en hombres a casi 500 en el 2020 y en las mujeres de la misma manera entre 290 y más también de 400 en el 2020. La incidencia de falla cardíaca en hombres y mujeres entre la edad de 50 y 79 años está relacionado como factor principal a la hipertensión arterial. Como ustedes pueden ver acá, la presión arterial normal tiene una prevalencia a 15 años aproximadamente del 5%, en tanto que se triplica llegando al 15% en aquellas personas quienes tienen hipertensión arterial en estadio 2, perdón. Y obviamente uno de los aspectos que también incide, aparte de la fracción de eyección, que a mayor caída de la fracción de eyección, que podría llegar a ser de alguna manera un determinante pronóstico, hay registros que muestran cierta variabilidad respecto a este punto. Algunos dicen que la mortalidad es muy similar independientemente a la fracción de eyección. Bueno, estos datos del CDC son interesantes, muestran que en los grupos con deterioro de la fracción de eyección hay un incremento de la mortalidad y que ese incremento de la mortalidad sobre todo se asocia por el acompañamiento muchas veces de deterioro de la funcionalidad renal. Fíjense cómo a menor fracción de eyección, más deterioro de la función renal y a mayor deterioro de la funcionalidad renal, mayor mortalidad. Sin embargo, en aquellos pacientes con fracciones de eyecciones mayores al 30%, la presencia de falla renal de por sí misma determina un impacto pronóstico que no es para nada despreciable. La incidencia acumulativa de falla cardíaca en mujeres también se ha visto incrementado en los últimos años por el aumento del peso, es decir, que aquellos pacientes quienes están con obesidad también, fíjense, a 21 años de seguimiento, como el sobrepeso o la obesidad incide en el incremento de nuevos casos de insuficiencia cardíaca por año, sobre todo en el sexo femenino. También en el sexo masculino, pero notablemente en el sexo femenino las curvas se empiezan a incrementar mucho más rápidamente. Como ustedes pueden ver en el gráfico anterior, se veía como la insuficiencia cardíaca fundamentalmente ya empezaba a manifestarse al sexto o noveno año. En este caso, a partir del año 15, empieza a incrementarse también en los hombres cuando se acumula la carga de obesidad. Los niveles de hemoglobina y la sobrevida está también francamente impactada por las anemias. Hay que recordar que en el último tiempo, además de la anemia, se le dio importancia al déficit de hierro. De manera que uno puede tener niveles de hemoglobina normal, como por ejemplo mayor a 14, como se muestra en este gráfico, pero si uno compara a quienes tienen 14 hemoglobina sin déficit de hierro y con déficit de hierro, también esto incide en la mortalidad. Obviamente la anemia por deficiencia de hierro tiene mucho mayor impacto porque esto afecta directamente a la funcionalidad ventricular, aparte del daño que puede generar en otros órganos contribuyendo al agravamiento de otras comorbilidades. Desde un punto de vista fisiopatológico, seguramente ustedes recordarán que la unidad estructural del miocito es la sarcómera. Y en la sarcómera, casi como a manera de un acordeón, las fibras musculares se acortan y se relajan hasta un cierto grado de proporcionalidad, que para esa aposición de miofibrillas y miofilamentos y el acortamiento, así como la relajación de las miofibrillas, dependen fundamentalmente de la disponibilidad de calcio, que no proviene fundamentalmente del medio externo, sino que el calcio es un activador fundamentalmente de la reserva de calcio intracitoplasmático a través del
retículo sarcoplasmático intracelular de las células miocárdicas. Allí hay una molécula que se denomina calcicoestrina, que es la que concentra el calcio intrarreticular, y cuando se activa la membrana del retículo sarcoplasmático, cuando se produce el mecanismo de excitación, se libera el calcio para provocar el acortamiento de las miofibrillas. Lo que sí hemos aprendido también en el último año, que este fenómeno que pareciera pasivo está sin embargo vinculado a mecanismos de fosforilación oxidativa, es decir, a mecanismos que consumen energía, de manera que tanto la liberación de calcio como la recaptación de calcio fundamentalmente están asociados a uso de energías. Por lo tanto, al estar vinculados a la recaptación de energía celular, a consumir energía celular, la relojación no es un mecanismo simplemente pasivo, sino que tiene un componente activo, y eso hay que recordarlo sobre todo cuando veamos más adelante los mecanismos de la insuficiencia cardíaca diastólica. Aquí vamos, ¿sí? Al generar la contracción isovolumétrica, el ventrículo no reduce su diámetro intraventricular, sino que se genera una tensión máxima durante este proceso. Esta tensión isométrica máxima está relacionado a la intensidad de poscarga que tenga que vencer. Y esa poscarga, el primer componente es el componente diastólico, ¿verdad? Y el segundo componente es todo lo que se opone a la eyección ventricular. Una vez que se alcanzó suficiente tensión para vencer esa poscarga, se produce la eyección ventricular, que obviamente se acompaña de una reducción de los volúmenes y de los diámetros intraventriculares. Al finalizar la sístole, el corazón se empieza ya a relajar en la etapa final de la eyección ventricular, iniciando un proceso acelerado de relajación al finalizar la sístole en un periodo que se llama periodo isométrico, sistólico. Entonces, en este proceso sistólico y esto diastólico, el corazón empieza nuevamente a bajar sus presiones y a permitir que se llene desde la cavidad auricular toda la sangre que va a necesitar para la siguiente eyección. Cuando nosotros buscamos en estas curvas de presión-volumen un marcador que sea lo suficientemente específico e independiente de condiciones de carga para hablar de contractilidad, esa variable que utilizamos los cardiólogos actualmente y que consideramos el gold standard de función ventricular es lo que se conoce como relación presión-volumen al fin de la sístole del ventrículo izquierdo. Trazando una pendiente al fin de la síntesis, llegándole al nivel cero de volumen intraventricular, a nivel cero de presión intraventricular, se establece lo que se llama la elastancia sistólica. Y cuando trazamos una recta desde el fin de la sístole hasta el fin de la diástole, se conoce como elastancia diastólica ventricular izquierda. Entonces, ambas elastancias son marcadores muy importantes de función ventricular y obviamente nos van a servir para interpretar lo que puede estar pasando con un determinado paciente. Fíjense, por ejemplo, en esta curva que está, digamos, a la derecha de la pantalla, la relación presión-volumen al fin de sístole y al fin de la diástole, como antes incrementos del volumen, considerando la curva de color lila como la normal, cualquier incremento hacia la derecha desplaza el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, en tanto que si el volumen de llenado es menor, el ventrículo izquierdo va a hacer mayor esfuerzo contráctil sin cambiar la contractilidad ventricular izquierdo, pero para tratar de vaciar, de generar un volumen sistólico que pueda compensar el déficit de volumen intraventricular. Por tanto, ante variaciones de volumen, el corazón todo el tiempo está tratando de compensar para incrementar el volumen sistólico sin cambio en la elastancia sistólica y sin cambio básicamente en la contractilidad ventricular. Pero ante diferentes escenarios, por ejemplo, acá en esta curva, si nosotros le damos un beta bloqueante al paciente, nosotros desplazamos esta elastancia, esta relación presión-volumen al fin de sístole hacia la derecha, y nosotros vamos a generar con los beta bloqueantes
una caída del volumen sistólico, que es todo el área que representa la curva de presión-volumen acá visto en verde desplazado hacia la derecha. Sin embargo, cuando le activamos los beta receptores con inotrópicos, esta curva, esta relación presión-volumen lo reemplazamos a la izquierda y como ustedes pueden ver, el volumen de eyección global se incrementa. En casos que al paciente aumentemos aparte de la taquicardia y algunos fármacos que tienen la capacidad de acelerar la recaptación de calcio a través del retículo sarcoplasmático, lo que se conoce en efecto lucitrópico de algunos inotrópicos, vemos que no solamente consiguen un mayor grado de inotropismo, sino que también modifican la curva de función diastólica llevándolo para abajo y esto generaría un mayor grado de volumen sistólico. También en escenarios donde baja mucho la pre y la postcarga por caída brusca en la resistencia sistémica, como en escenarios de sepsis, esto también se podría ver curvas similares. El aumento, en cambio, de una postcarga simplemente porque subió la presión arterial en forma muy marcada puede disminuir el volumen sistólico sin cambiar el índice de contractilidad miocárdica. De la misma manera, si nosotros lo que hacemos es bajar mucho la postcarga, vamos a aumentar el volumen sistólico y lo vamos a llevar nuevamente hacia un rango relativamente normal. Y en pacientes a quienes le damos volumen para que nosotros podamos generar mayor grado de volumen sistólico siempre y cuando se encuentre en un rango aceptable de la curva de Frank-Starling, como ustedes bien están viendo acá en estas rayas intermitentes representadas, siempre el corazón va a encontrar mecanismos compensatorios y el aumento de la precarga va a ser razonable para generar un incremento del volumen sistólico y del volumen minuto cardíaco. Obviamente, si nosotros nos excedemos en el volumen, vamos a caer en esta curva descendente de la contractilidad miocárdica y al caer en una curva descendente es porque sobrepasamos la capacidad de distensión de las sarcómeras y de esa manera alteramos las propiedades de aposicionamiento de la miofibrilla y vamos a estar alterando obviamente la función ventricular. Con respecto a los mecanismos compensatorios que el corazón tiene para defenderse de escenarios de sobrecarga de presión, un paciente hipertenso, un paciente que tiene una estenosis de la válvula aórtica, hay que conocer lo que se conoce como ley de Laplace y esta ley de Laplace es nada más que la representación de lo que es el estrés sobre las paredes. Tensión es igual a estrés. Tensión parietal. Y esto, la tensión parietal es el producto de la presión que está dentro de la cavidad por el radio que tiene el ventrículo izquierdo en este caso y dividido sobre 2 sobre el espesor. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo un paciente hipertenso y aumento la presión arterial, en forma directa voy a estar generando un aumento del estrés parietal. ¿Qué es lo que puede hacer el corazón para compensar ese exceso de estrés parietal? Es ir aumentando el número de miofibrillas en paralelo, lo cual va a generar un aumento del grosor de la pared. Esto a expensas de una reducción del radio intraventricular. Esto es lo que se conoce inicialmente como remodelado concéntrico y a medida que esto avanza puede convertirse en un remodelado, en una hipertrofia concéntrica. Yo creo que también cuando ocurre ya una hipertrofia concéntrica, siempre hay algún grado de fibrosis, pero este sigue siendo todavía un tema de controversia porque los estudios con resonancia, que son el gold standard, no lo han demostrado esto en forma uniforme, pero sigue siendo un tema de controversia. Al generarse cierto grado de hipertrofia, incluso en pacientes muy marcados por tener una miocardiopatía hipertrófica, tampoco no en todos los casos se detectan fibrosis, pero la pregunta es si no debemos tener algún método más específico para buscar fibrosis, simplemente porque muchas veces estos pacientes empiezan a presentar algún grado de arritmia y estos grados de arritmia a veces uno se piensa y se pregunta si es por enfermedad de la microcirculación, por compresión de los pequeños vasos sanguíneos secundario a la hipertrofia o si se debe a algún mecanismo ya de fibrosis que simplemente no lo estamos pudiendo detectar.
Como sea, esto no paga un costo normalmente. Es un ventrículo que tiene mucha capacidad de eyección inicialmente, con fracciones de eyecciones normales, incluso con índices de contractilidad normales, pero su principal problema está en que se convierte en una relajación alterada. Y esa relajación alterada hace que el corazón trabaje con altas presiones y estas presiones se transmiten hacia las aurículas. Y una vez que se transmiten hacia las aurículas, estas que no tienen la misma capacidad compensatoria que tiene el ventrículo izquierdo se empiezan a dilatar y esto conlleva obviamente incremento de las presiones hacia las venas pulmonares y es la razón por la cual muchos de estos pacientes en la evolución de la enfermedad terminan desarrollando disnea, dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar e incluso pueden llegar a padecer de falla del ventrículo derecho en forma retrógrada a pesar de tener una fracción de eyección preservada del lado izquierdo. Otros pacientes, por mecanismos no solamente genéticos, sino porque ya se prolongó en el tiempo excesivamente la hipertensión arterial o aparecieron algún otro tipo de patologías, estos pacientes no solo desarrollan ya hipertrofias concéntricas, sino también una hipertrofia que el número de miocitos empiezan a multiplicar en serie y generan un número de sarcómeros aumentado con capacidades de contractilidad mucho menores que las que tiene una hipertrofia concéntrica. En estos casos, también la presión dentro de la cavidad, además del radio ya aumentado y un espesor que no es capaz de compensarlo, genera un nivel de estrés parietal continuo, constante y es la responsable de un remodelado progresivo en la insuficiencia cardíaca. De manera que es muy importante conocer estos mecanismos compensatorios que inicialmente tiene el ventrículo para protegerse, pero con el tiempo, si eso no se controla adecuadamente, van a evolucionar hacia diferentes grados de insuficiencia cardíaca, en principio diastólicas y después sistodiastólicas. Bueno, aquí ustedes pueden ver lo típico de una curva de función diastólica. Fíjense que en un paciente con una curva normal de presión diastólica representada acá en azul, en un paciente que desarrolla una hipertrofia concéntrica en principio, fíjense cómo esta curva se vuelve más empinada, de manera que este paciente va a tolerar mucho menos volumen. Al tolerar menos volumen, el único mecanismo compensatorio para poder aumentar la eyección ventricular es vaciando más ese ventrículo, con lo cual quedan con volúmenes de fin de sístole mucho menores. Estos generan presiones de pulso más altas y esas presiones de pulso más altas, como ustedes saben, se asocian con mayor tasa de accidentes cerebrovasculares en pacientes hipertensos. De modo que si además de esto nosotros comprometemos el gasto cardíaco porque, por ejemplo, se dilató mucho la aurícula y el paciente empezó a presentar fibrilación auricular, bueno, en esos escenarios se pierde un gran aporte al llenado diastólico del ventrículo izquierdo, que normalmente es del 20-25%, y en caso de hipertensión llegan a 40-45%. Entonces, de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en esos casos, una pérdida de la patada auricular por una fibrilación auricular, muchos de estos pacientes pueden debutar en edema agudo pulmón en presencia de una fibrilación auricular porque le cae bruscamente el gasto cardíaco y aumenta bruscamente la presión auricular izquierda media. Entre los factores de riesgo que hay que pensar en pacientes quienes queremos aproximarnos hacia el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, hay factores que son modificables, otros que son no modificables, ¿verdad? Y entre los factores que son médicamente modificables, no solamente por el estilo de vida del paciente, obviamente hay una serie de trastornos que muchas veces soslayamos. Algunos de ellos son de causa cardiovascular y otros son de causa no cardiovascular. Manejar adecuadamente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad renal crónica, prevenir el deterioro de una funcionalidad renal con los fármacos apropiados, etcétera, etcétera, son tan importantes para prevenir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Por eso identificar los factores de riesgo es de fundamental importancia. Del mismo modo, hay etiologías específicas. Hay que buscar no solamente aquellos factores que lo predisponen, sino si ya el paciente tiene una enfermedad miocárdica. El manejo de la enfermedad es clave en cualquier patología cardiovascular. Por eso, identificar lo que está sucediendo desde el punto de vista etiológico, y muchas veces más de un factor, es clave
para poder evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca. No vamos a analizar cada una de ellas, que de hecho también esta lista es totalmente incompleta, pero recuerden que acá simplemente están representadas las más frecuentes, pero recuerden que hay diferentes tipos de etiología y que esto hay que estudiar, conocerlo y mirar con detalle a través de la historia clínica de los pacientes para que no se nos escape algo relevante. Hay causas o enfermedades que también de alguna manera pueden afectar no solo la función sistólica, sino también la función diastólica. Recuerden, por ejemplo, lo que hablábamos recién, una miocardiopatía hipertrófica es algo genético, es algo que no es modificable hasta el día de hoy, por tanto, eso va a generar un grado de insuficiencia cardíaca diastólica y lamentablemente esto es progresivo y si bien hemos avanzado en términos terapéuticos, no tenemos herramientas preventivas que permitan evitar la progresión, pero sí tenemos factores que contribuyen en su aceleramiento. Si yo tengo un paciente con una miocardiopatía hipertrófica que además es hipertenso, el adecuado manejo de la hipertensión arterial, que a veces es bastante difícil encontrar el objetivo target de presión arterial en estos pacientes, es clave. De la misma manera que si tengo un paciente con, por ejemplo, una asociación de una miocardiopatía hipertrófica con una hipertensión pulmonar de causa pulmonar, tratar adecuadamente la hipertensión pulmonar es clave, porque obviamente eso va a acelerar los procesos de la falla cardíaca diastólica. Y ni qué decir si son causas no cardiovasculares, como corregir la anemia o el déficit de hierro en presencia de hematocrito hemoglobina normal, tratar la obesidad, el descondicionamiento físico, si hay alguna estenosis en las arterias renales que estén contribuyendo a la hipertensión arterial de un paciente, el adecuado control de la parte tiroidea y si hay o no hay enfermedades neuromusculares. Más allá de todos estos factores etiológicos y de estos factores de riesgo de desarrollo de la insuficiencia cardíaca que debemos conocer, eso enfatizo una vez más, es también importante el diagnóstico. Yo he participado mucho haciendo interconsultas en las emergencias en diferentes hospitales de diferente complejidad, tanto fuera de nuestro país como de otros países también de la región. Y realmente llama mucho la atención cómo la gente no piensa en términos de prevalencias a la hora de abordar una enfermedad, sino que quieren apelar a la memoria y a buscar de alguna manera diagnósticos alternativos y se pierden tiempos valiosísimos en esto. No se olviden que el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca en la emergencia es clave hacerlo muy rápidamente porque esos pacientes tienen un rápido deterioro y eso a medida que más se deteriora es mucho más ineficiente el tratamiento y además de ser más ineficiente el tratamiento, eso se incrementa la mortalidad. Por lo tanto, cuando un paciente debuta con una disnea en la emergencia y ustedes están de guardia o lo ven con una disnea de reciente inicio en el consultorio, recuerden que el 50% de esas disneas van a ser de origen cardiovascular y por insuficiencia cardíaca, de manera o por enfermedad coronaria. Y muchas veces uno me dice, bueno, pero también puede ser una embolia pulmonar, por supuesto, pero la embolia pulmonar cuando provoca disnea justamente es porque aparte del mecanismo reflejo por la vasoconstricción pulmonar y el efecto de la disnea a nivel central, tiene mucho que ver la falla del ventrículo derecho. Y vamos a estar hablando de una de las formas de insuficiencia cardíaca aguda. Lo mismo que en el si me dicen, bueno, una arritmia, pues justamente la arritmia también, como les he explicado, una fibrilación auricular puede provocar un edema agudo pulmonar, una insuficiencia cardíaca, si es que uno no lo trata en tiempo y forma. Entonces, es fundamental acercarse al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, porque un EPOC también puede estar exacerbado por insuficiencia cardíaca, por enfermedad coronaria y por embolismo pulmonar. Por tanto, las causas de EPOC exacerbado por infecciones no es la causa más frecuente. Entonces, siempre ante un paciente con disnea, hay que pensar si la disnea es cardiovascular como origen primaria o si está contribuyendo secundariamente a alguna otra patología que se presentó o que nos pareció inicialmente como principal. Y recuerden que en cualquiera de esos escenarios, la insuficiencia cardíaca como causa primaria o secundaria incrementa la mortalidad, la demora en su diagnóstico. Por tanto, es clave conocer los criterios diagnósticos. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico con síntomas y signos causados por una anomalía cardíaca que puede ser estructural o funcional. De ahí la clave de que
al menos cuando uno se vuelve tan dependiente de los ecocardiografistas, recuerden que hay elementos diagnósticos clínicos que no hay que soslayar. Obviamente hay que confirmarlo eso a través de estudios complementarios y actualmente la elevación de los niveles de NT-proBNP. Lo que no nos debemos olvidar es que el NT-proBNP puede estar elevado por causas secundarias, como por ejemplo una insuficiencia renal crónica o porque ya el paciente tiene una insuficiencia cardíaca previa. Entonces hay que saber cuánto se elevó para ver si efectivamente es una descompensación y muchas veces ese dato no lo tenemos. Entonces, volverse dependiente del NT-proBNP hay que tener cuidado. Y de la misma manera hay niveles de NT-proBNP que vienen bajos, como por ejemplo en pacientes obesos, y en el cual hay que multiplicar por 2 el valor normal, el valor, perdón, basal del paciente, porque obviamente esos pacientes tienen niveles más bajos. Y recuerden que al no tener ANP, que en muy pocos centros en el mundo lo tienen, un paciente con una rotura de cuerda tendinosa, una insuficiencia mitral aguda, puede tener un brutal edema agudo pulmón y sus niveles de NT-proBNP inicialmente van a ser bajos. Entonces, ojo con esa dependencia con los niveles del NT-proBNP. Sigue siendo de mucho valor lo que les estoy mostrando acá en esta tabla, que son los criterios de Framingham. Bueno, yo creo que eso ustedes lo tienen en cualquier tableta hoy, en cualquier aplicación que pueden bajarlo, de manera que es relativamente fácil y obviamente el problema con estos criterios de Framingham, mayores o menores, es que tienen una muy baja sensibilidad, por lo tanto se nos van a escapar muchos pacientes. Hay otros criterios como el de Boston o los criterios de NANES para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Acá en esta tabla también están representados, uno va sumando puntos y establecen probabilidades definitivas, poco probable, posible o finalmente excluida. Entonces, son scores que nos pueden ayudar al diagnóstico, que uno lo tiene que tener a mano cuando uno no tiene suficiente memoria para recordarlo o porque no es cardiólogo y no está entrenado. Entonces, por lo menos como una ayuda de memoria es bastante importante. Y después la Sociedad Europea de Cardiología un poco lo simplificó, puso como criterios diagnósticos disnea, fatiga o edema en reposo o en ejercicio, una disfunción objetiva por ecocardiografía y que tenga una fraccionación reducida o que tenga una patología diastólica o que haya elevación de los niveles de péptidos natriuréticos, como ya lo hablábamos. Y el otro aspecto, cuando hay casos dudosos, si hay alguna respuesta terapéutica con la cual mejora el paciente con las primeras medidas, digamos, habituales para el manejo de estos pacientes, que ya lo vamos a ver. Esto es útil y bueno, sí es útil. Como les decía, Framingham tiene baja sensibilidad, 63%. Boston, ni qué decir, 35%. NANES, 62%. Ahora, sí son específicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no están, no quiere decir que no lo tengan, pero si están, es altamente específico y tenemos pocas chances de equivocarnos. Entonces, utilizar los criterios son fundamentales y por tanto aplicarlo a los pacientes. Bien, pero ustedes van a decir, y bueno, pero tenemos solamente score hechos fundamentalmente en época donde había insuficiencia cardíaca sistólica. Sí, pero también hay ya recientemente aceptadas por ambas sociedades científicas más importantes del mundo este score que es de pacientes con fracción de eyección preservada, que es el H2FPFE score, ¿no? Esto lo que te busca es el peso del paciente, si es hipertenso, la presencia de fibrilación auricular, que es un factor que incrementa mucho la chance de que sea una insuficiencia cardíaca. De hecho, si ustedes encuentran un paciente con la aurícula dilatada, ya lo tienen el diagnóstico. Hipertensión pulmonar, la edad del paciente y obviamente la medición de presiones a través de eco, que hoy lo podemos hacer gracias al advenimiento del Doppler tisular. Ahora, uno dice, ¿y realmente vale la pena estar siempre tan dependiente de los biomarcadores y de la ecocardiografía? Y la respuesta es lamentablemente sí. Fíjense cómo de todos los hallazgos físicos acá en esta tabla, Rales, tercer ruido, ascitis, edema, ortopnea, patomegalia, reflujo patoyugular, PVC alta, ¿verdad? Mayor a 12 o que sea menor a 8, en caso de utilizar el valor predictivo negativo. Fíjense cómo la sensibilidad global es relativamente baja. En el mejor de los casos, la ortopnea tiene una sensibilidad del 86%. ¿Esto qué significa? Que cuando la insuficiencia cardíaca es progresiva, vamos a estar diagnosticando obviamente pacientes por la presencia de ortopnea. En pacientes con un edema agudo pulmón rápidamente, luego el paciente va a estar ortopnéico. Entonces, la sensibilidad es un poquitito mayor, pero es la única variable que tiene
cierta sensibilidad y no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca están en ortopnea, por lo tanto la especificidad es baja, fíjense que apenas del 25%. De manera que todas las variables clínicas son de mucha utilidad, como yo les digo, y la suma de ellas ayudan a aumentar la especificidad y obviamente aumentar la sensibilidad. Pero aún en ausencia de estos casos, no siempre el paciente, no vamos en una proporción considerable de pacientes, mejor dicho, excluir, y por eso es que se han extendido el uso de la determinación bioquímica de NT-proBNP, como lo sugiere la Sociedad Europea de Cardiología y entre otras sociedades científicas también. Bueno, las causas potenciales que pueden elevar el NT-proBNP, tanto cardíaco como no cardíaca, hay que conocerlo justamente para no cometer el error de un sobrediagnóstico solamente utilizando el biomarcador. Y el ecocardiograma hoy tiene muchísima utilidad. Eso es importante que las personas que están en las emergencias, en las terapias intensivas, ni que decir los cardiólogos que están en áreas críticas, tienen que saber hacer ecoscan, y obviamente cardiólogos ya especialistas tienen que hacer ecocomprensivos una vez que puedan el médico responsable tener el apoyo ya de un ecocardiografista, que eso no siempre es posible, pero lograr una buena ecocardiografía comprensiva es de vital importancia. Y hay veces que en nuestro país, aún así, los cardiólogos no terminan de darnos todas las informaciones que necesitamos. Por eso es importante siempre recordar esto que les estoy mostrando en esta diapositiva, que no nos tienen que faltar como mínimo a la hora de un eco comprensivo, ¿verdad? Medirlo el diámetro de la vena cava inferior y si colapsa o no con los movimientos respiratorios. No crean que con esto solo es suficiente el diagnóstico. Esto es un error muy frecuente. El cálculo de las presiones en la arteria pulmonar si no hay una estenosis pulmonar, la presión media pulmonar también, que es factible calcularlo, la presión diastólica pulmonar, que lleva un poco de tiempo, pero hay que medirlo y hacerlo y informarlo. Pidan estos datos también ustedes a los ecocardiografistas, medir la velocidad tricuspidia y la integral de flujo a nivel del flujo tricuspidio, medir la presión de la aurícula izquierda a través de la relación del Doppler transmitral con el Doppler tisular, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo tiene muy buena correlación con el catéter Swan-Ganz para cálculo de volumen sistólico, de manera que eso pueden utilizarlo fácilmente para saber si la función ventricular sistólica está preservada. Multiplicando esto por la frecuencia cardíaca van a tener el gasto cardíaco, que casi siempre está un poco sobreestimado, pero la correlación incluso para el seguimiento y para la toma de decisiones es muy buena. Y también se puede calcular la resistencia vascular sistémica. Hoy por hoy, el ecocardiograma nos da mucha información además sobre el tamaño, grosor de las paredes, la estructura valvular, el pericardio, los cambios fásicos respiratorios, etc. Hay mucha información que se puede deducir de la ecografía que va a ser de mucho valor. Y sumémosle a esto que además la eco puede analizar a nivel intraabdominal los flujos intraabdominales y además también la eco pulmonar, que nos permite discriminar cuánto de todo el edema es solamente cardiogénico o si puede haber algún otro componente asociado que muchas veces coexisten con estos pacientes. Bueno, ahí como hablábamos, marcadores entonces del examen físico, de la radiografía de tórax, los grados de hipertensión venocapilar nos van a decir cuán grave es el grado de redistribución de flujo. Por otro lado, el ecocardiograma, estas variables que estábamos conversando, y también el NT-proBNP y posiblemente también la troponina si sospechamos que hay una causa coronaria como factor generador de la insuficiencia cardíaca aguda, que nos van a ayudar. Pero siempre recordar el escenario clínico del paciente y recordar los falsos positivos, falsos negativos de estos biomarcadores para no cometer errores. En el proceso diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, no olvidemos que hoy disponemos también de herramientas genéticas, sobre todo para todo el capítulo enorme que hoy nos vamos a abordar, que es el de las miocardiopatías. Entonces, un primer punto es el algoritmo diagnóstico de falla cardíaca y la clasificación basada en la fracción de eyección, que es la más aceptada. La buena evaluación a través de la historia clínica, el examen físico, electro, laboratorio, los péptidos natriuréticos, el ecocardiograma. Y si con esto hemos hecho el diagnóstico, hacer una primera clasificación por rangos de fracción de eyección: baja, intermedia o rango medio y preservada.
Y a partir de ahí, obviamente, tratar de hacer dos aspectos, dos cosas muy importantes. Buscar cuál es el factor precipitante o los factores precipitantes, a veces hay más de uno, e iniciar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Obviamente ese tratamiento va a variar dependiendo en qué clase funcional esté el paciente y en qué escenario ustedes estén evaluando al paciente. No es lo mismo en un consultorio que en un departamento de emergencia o la que ocurre en el escenario de la evolución de una patología crítica cardiovascular que se va complejizando o, mejor dicho, complicando al paciente. Obviamente hay una clasificación adicional que es la de improvement, que es cuando los pacientes de una fracción de eyección baja mejoran. A eso normalmente le ponemos como punto de corte 40% de fracción de eyección, de manera si estaba con menos de 40 y va más allá de 40, con el tratamiento que implementamos a eso lo subclasificamos nuevamente como fracción de eyección recuperada o mejorada. Los estadios de la insuficiencia cardíaca hay que conocerlos para que justamente no soslayemos los síntomas de los pacientes, como hoy les decía. Hoy la insuficiencia cardíaca se clasifica en 4 estadios, A, B, C, D. A es cuando sumamos muchas variables en el cual el paciente tiene muchos factores de riesgo y alta chance de desarrollar insuficiencia cardíaca. B es cuando el paciente ya tiene algún deterioro estructural o funcional a nivel cardíaco, no solo baja fracción de eyección, sino hipertrofia, dilatación de la aurícula, etc. Y ya criterios por el cual este paciente está teniendo signos y elementos funcionales y estructurales, como les decía, o en una resonancia o en una eco, etcétera, de que el paciente ya está con insuficiencia cardíaca o incluso una fracción de eyección baja, pero el paciente está asintomático. El estadio C es lo mismo, pero se le suma los síntomas que acompañan al paciente. Por lo tanto, fíjense que casi un 30-40% de los pacientes van a estar en estadio A, en estadio B vamos a tener casi un 20-30% de los pacientes y solamente un 20-25% van a estar en estadio C o D. Y el estadio D ya es la insuficiencia cardíaca obviamente avanzada, donde los requerimientos ya no son solamente del acompañamiento de un cardiólogo clínico general, sino sobre todo de un especialista en insuficiencia cardíaca, porque son pacientes quienes van a requerir de muchas intervenciones y es necesario trabajar en forma multidisciplinaria con subespecialistas de insuficiencia cardíaca. Recuerden que los biomarcadores son muy útiles, sobre todo en pacientes en el estadio B o para cualificarlos mejor hacia el estadio B. Y recuerden que una troponina elevada puede no ser solamente por problemas coronarios, sino que puede ser, qué sé yo, la misma, que puede ser la misma toxicidad de medicamentos en caso de que el paciente esté recibiendo quimioterápicos. O también recordar que la diferencia clave entre estadio A hacia B es la aparición de estas elevaciones de biomarcadores y de daños estructurales, por tanto vamos a necesitar siempre herramientas diagnósticas complementarias, y que del C al D es cuando ha habido algún grado de fallo terapéutico o agravamiento de los síntomas, por lo tanto tenemos que estar bien seguros que acá no hubo algún nuevo factor precipitante, etcétera, que podamos revertirlo para mantenerlos en el mismo estadio. Porque si el paciente, a pesar de optimizarlo todo, progresa hacia el estadio D, casi siempre hay patologías subyacentes o parte de la enfermedad que debemos corregirlo, además de algunos dispositivos que nos pueden ayudar a ralentizar o incluso a disminuir el grado de deterioro de la función contráctil. Esto es fundamental, entonces, entender que hay una dinámica en juego, que cuando hacemos un seguimiento a pacientes con insuficiencia cardíaca lo tenemos que hacer con gente especializada, sobre todo en estadios más avanzados de la enfermedad. Aquí simplemente están resumidos lo mismo que venimos hablando, y recuerden que la disfunción ventricular o el cambio estructural no necesariamente es caída de la fracción de eyección. Pueden haber fallas diastólicas, como lo hemos visto, progresión de una enfermedad valvular, etcétera, y que hoy a la enfermedad valvular también se la clasificó con el mismo grado de estadios, porque justamente acompañan al comportamiento de la insuficiencia cardíaca, y de hecho es la generadora de una proporción considerable de pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso ya lo van a estar viendo seguramente en otra clase. Aquí está representado que lamentablemente gran parte de los esfuerzos cardiovasculares que se hicieron inicialmente soslayó
la magnitud de la mortalidad y el impacto que esto tiene desde el punto de vista epidemiológico en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Entonces, gran parte de los medicamentos que hoy disponemos son altamente eficientes y de clase 1A de evidencia para pacientes con fracción de eyección reducida. Sin embargo, para fracción de eyección preservada tenemos niveles de evidencia que todavía no son lo suficientemente apropiadas para sentirnos que estamos realmente impactando en este sentido, y por eso tal vez estemos viendo ese aumento de la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Fíjense acá en pacientes que tienen diferentes estadios, las herramientas, todas las que están en verde, son medicamentos que son clase 1A de evidencia, desde medidas de prevención, tempranamente el uso de los inhibidores, los CLGT2, que están tan de moda, en pacientes con diabetes sobre todo, pero también en pacientes sin diabetes, el uso de vacunas, el screening de insuficiencia cardíaca en una población con múltiples factores de riesgo, todo eso se considera de clase 1A de evidencia. Cuando el paciente está en un estadio B, fíjense, y ya hay una caída de la fracción de eyección, el uso de inhibidores de la ECA, o si hay alergia o intolerancia a los IECA, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina. De la misma manera los CLGT2, en pacientes con diabetes, la suma de la finerenone, que es un fármaco emparentado a la spironolactona y a la eplerenona, pero que tiene un cierto mecanismo específico, sobre todo en la protección renal, aún sin diabetes, pero fundamentalmente en pacientes con diabetes. Ni qué decir del uso de los beta bloqueantes y de los IECA, si es que hay una buena tolerancia a los mismos o no hay ninguna contraindicación específica. Cuando ya el paciente está en estadio C, a todo lo que venimos comentando se le suma la antagonista a los receptores de los mineralocorticoides, fundamentalmente la espironolactona, o si fue por infarto, la plerenone. En pacientes de población de raza étnica negra, bueno, aparentemente la asociación de hidralacina y nitratos, y con menos niveles de evidencia cuando no se consigue una buena frecuencia cardíaca y la presión arterial es relativamente baja, adociarlo ibabradina parece bastante seguro, aunque su impacto sobre la mortalidad todavía hay, digamos, discusiones. Y el vericiguat para pacientes con hipertensión pulmonar también tenemos algo de evidencia, pero todavía insuficiente, así como también la asociación con digoxina en caso de que tenga ritmo sinusal y el paciente persista sintomático. De cualquier manera, las dosis tienen que ser bajas, los niveles de cardiotoxicidad son altas y el beneficio fundamentalmente es en mejoría de la calidad de vida, pero no en prevención de mortalidad ni de progresión de la insuficiencia cardíaca. Cuando ya el paciente está con un rango medio de fracción de eyección, ahí sí es fundamental los 4 pilares actuales del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, eso ni lo duden, los IECA o ARA2, ARNI, que son el sacubitril valsartán como mejor opción para esto, antes que estos dos fármacos, por una cuestión de costos, ¿verdad? Sobre todo en América Latina, los antagonistas de los receptores de la aldosterona y los beta bloqueantes. Y en pacientes con fracciones de eyección mayor al 50%, si hay congestión, el uso de diuréticos, en todos los casos los CLGT2 inhibitors, ¿verdad? Y es un poco más discutible el uso de beta bloqueantes actualmente en pacientes con fracción de eyección preservada. Una cosa que se utilizó mucho durante mucho tiempo, pero hoy cuando hay fracción de eyección preservada, bajarle la frecuencia cardíaca pareciera estar más agravando la condición del paciente en términos sintomáticos. Por tanto, es discutible en ese grupo de pacientes, salvo que estén un poco taquicárdicos, el uso de beta bloqueantes. Pero los niveles de evidencia en el grupo con fracción de eyección preservada, como ustedes pueden ver, y ya incluso en rango intermedio son bastante menores, salvo la congestión por el uso de diuréticos y los LGT2 inhibitors, que sí son de clase 1A de evidencia. Y como decíamos, en estadio B, estadio D, ya tiene que verlo un especialista en insuficiencia cardíaca, porque estamos hablando o de cuidados paliativos, de soporte circulatorio mecánico o de necesidad de trasplante cardíaco. Bueno, esta es simplemente una forma de ir acomodando la dosis, ir buscando justamente los fármacos que sean adecuados para las comorbilidades también que pueda llegar a tener el paciente. El manejo de las comorbilidades es fundamental, sobre todo la obesidad, la anemia, la apnea del sueño, etcétera. No se olviden que eso incide en la mortalidad.
y uno puede ir buscando etapas, pero no solamente la optimización farmacológica, después el tratamiento de las comorbilidades, una tercera etapa que es medir la trayectoria de la fracción de eyección, cómo se va comportando si el paciente tiene algún grado de deterioro y obviamente avanzar hacia algún especialista que lo requiera. Tan importante ha sido el impacto con estos fármacos, con el cambio en el estilo de vida, la vacuna, etcétera, etcétera, que ya lo señalamos en diapositivas anteriores, que se intentó penalizar a hospitales quienes tenían una alta tasa de readmisiones y se logró muy poco con esta medida, pero sin embargo tuvo algún grado de impacto el cumplimiento de las normas porque tuvo algún grado de descenso de las tasas de rehospitalización. ¿Esto qué quiere decir? Más que recomendar implementaciones punitivas para hospitales quienes no cumplan normativas, lo importante saber es que efectivamente cuando se cumplen las terapias basadas en la evidencia, genera un impacto en la salud pública que es muy beneficioso para los pacientes. Y recuerden que en la trayectoria, sobre todo los pacientes ya cuando están en estadio C, es importante saber si el paciente fue una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo o nuevamente diagnosticado, si ya viene con una historia previa, y ver la resolución de los síntomas y de los signos de la insuficiencia cardíaca. Por tanto, como yo les decía, tener la clínica no solo con fines diagnósticos, sino sobre todo para el seguimiento es importante. Y si los signos y síntomas persisten o se deterioran, bueno, esos pacientes hay que estar sumamente de cerca porque son pacientes quienes, sobre todo si la progresión es rápida, tienen muy alta mortalidad. Cuando van a admitir un paciente o les llega por primera vez ya con algún diagnóstico, siempre miren también los niveles de sodio y traten de discriminar si el sodio, la hiponatremia que pueda llegar a tener el paciente es deplecional o es dilucional. Porque si es dilucional, los diuréticos van a corregir el sodio. En cambio, si es deplecional, los diuréticos pueden agravarlo. Entonces, saber manejar esto es importante y recuerden que para eso es necesario además verlos más frecuentemente en las clínicas, digamos, de seguimiento de pacientes luego de la alta hospitalaria, porque muchas veces el mal manejo del sodio es la causa de readmisiones. Y recuerden que esto también se correlaciona mucho con el deterioro de la funcionalidad renal y como pueden ver en este metaanálisis es brutal el impacto, la mortalidad que tiene con grados mayores de insuficiencia renal. Existen obviamente variables que uno puede tener a mano para saber si el paciente va a andar mal, no solamente el sodio o la funcionalidad renal, la clase funcional del paciente, que no necesariamente coincide con el estadio de lo que recién mencionábamos. El paciente puede estar en clase funcional 4 en un edema agudo de pulmón por una rotura de cuerda tendinosa, el paciente se corrige la válvula, se le trata con diuréticos, va a cirugía cardíaca, se revasculariza si fuera el caso y ese paciente puede estar en estadio A en un mes, digamos, de manera que no siempre la clase funcional va a estar en coincidencia con el estadio de la enfermedad. Lo mismo que el grado de disfunción ventricular, que ya hemos dicho que también puede mejorar, pero son variables pronósticas, claro que son variables pronósticas. Peor fracción de eyección, más grado de mortalidad y lo mismo la falla diastólica, no es lo mismo tener una miocardiopatía restrictiva irreversible a tener una miocardiopatía hipertrófica secundaria a una estenosis aórtica con buena fracción de eyección, mucha falla diastólica, pero corregida la estenosis aórtica, el paciente va a mejorar. Entonces, por tanto, el grado, el tipo, la causa, la etiología, etcétera, van a contribuir al pronóstico y eso hay que saberlo. De la misma manera, si ya desarrolló falla del ventrículo derecho. Bueno, en fin, acá la lista es un poquitito larga, no la voy a leer todo, pero sepan que hay indicadores no solamente por clase funcional, por grado de fracción de eyección, por deterioro de la funcionalidad renal, por niveles de biomarcadores, por cambios electrocardiográficos, por cambios en la función renal, por la presencia de anemia, por comorbilidades, etc. Y no confundan nunca lo que son factores etiológicos, a veces pueden coincidir y con los factores precipitantes. Un factor etiológico y precipitante puede ser un infarto, pero no siempre es lo mismo. A lo mejor el paciente está isquémico y hizo una hipertensión arterial y usted interpretó que la insuficiencia cardíaca se debió a la hipertensión arterial y en realidad la causa de esto fue isquémica. Entonces, identificar si fue la dieta, el mal control de la presión, si se fibriló, si la tiroides no estuvo bien controlada, si recibió un nuevo tipo de medicamento, si se anemizó
porque tuvo un sangrado digestivo que no se corrigió en tiempo y forma o se hizo muchas politransfusiones, etcétera, etcétera, es fundamental. Por tanto, identificar el factor precipitante y discriminarlo del factor etiológico es fundamental, porque hay veces que solo tenemos que corregir el factor precipitante y no necesariamente avanzar. Y sepan que hay scores de sobrevida que justamente tratan de simplificar esto buscando variables que van a incidir en el pronóstico no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Fíjense, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca estable, el uso de CPET para medir el consumo de oxígeno es clave para tomar la decisión si el paciente va a ir a trasplante o no. Bueno, nosotros tenemos también que saber qué hacemos cuando evaluamos a un paciente. Y una de las cosas que tenemos que saber es si el paciente tiene falla izquierda, tiene falla derecha, si está descompensado, si no está descompensado, entonces, bueno, o si es una clínica estable. Tenemos herramientas clínicas. Vamos a hacer una repasada rápida. Recuerdan las 4 fases de Valsalva. Obviamente no es igual el punto B y al punto C, donde no hay ningún cambio de la presión incremental. Incluso hay un aumento de la presión con la fase compresiva del Valsalva. Eso está hablando de que claramente hay presiones de llenado aumentado intracavitaria y por tanto ese paciente tiene que ser descongestionado. De la misma manera que si un paciente está sentado a inclinarse, el paciente presenta disnea, lo que se conoce como ventopnea, esos pacientes también están con sobrecarga de volumen. Y hay una enorme cantidad de variables que nosotros analizando el comportamiento en inspiración y en expiración de la ingurgitación yugular o de la presión o la estimación de la presión venosa yugular nos van a dar, incluso si hay una presencia de reflujo hepatoyugular asociado o no con cambios en la presión sistémica, etcétera, etcétera, nos van a dar escenarios bastante precisos de cómo el paciente está en su estado de congestión y su grado de compromiso intravascular. Aquí les muestro simplemente dos gráficos interesantes que muestran cómo la elevación de la presión venosa yugular tiene un impacto pronóstico, no es simplemente anecdótico, lo encontré con ingurgitación yugular. Lo encontré y tengo que hacer algo porque eso tiene impacto pronóstico. Y recuerden que hay una correlación bastante aceptable con la presión capilar cuando uno tiene una presión venosa central elevada o si tiene un catéter venoso central con una presión auricular derecha alta, si eso se está midiendo en un área de cuidado intensivo. Y esa correlación con la presión capilar, si no bien no es mayor al 85%, que sería una excelente correlación, una correlación de 0.64 es bastante interesante independientemente que sea isquémica o no la causa de la insuficiencia cardíaca. Por tanto, cuando ustedes evalúan a un paciente, aparte del grado de congestión, tienen que valorar si el paciente también tiene una adecuada perfusión. La perfusión les va a hablar de cómo está ese gasto cardíaco. Y entonces ustedes pueden construir fácilmente una tablita de pacientes congestivos e hipoperfundidos, o solamente congestivo, o solamente hipoperfundido, o si el paciente ya está normal, tanto en perfusión como en congestión. No confundan hipotensión con hipoperfusión. La hipoperfusión siempre se acompaña con grados elevados de lactato y además con signos de frialdad de miembros inferiores, etcétera, entonces, o de lechos vasculares distales, por lo tanto el relleno capilar va a estar enlentecido y esto nos va a dar un escenario de gravedad. La hipoperfusión siempre tiene peor pronóstico que la congestión, pero la congestión no es poca cosa porque también tiene impacto en la mortalidad. Y la asociación de ambas es mucho peor. Por tanto, ambas cosas hay que evaluar a través de la famosa curva Diamond y Forrester. Bueno, y para poder decir, mejoró mi paciente, hay veces que es bueno tener una cuantificación de la congestión. Acá les presento un score que es el más utilizado, probablemente el score de congestión de la Sociedad Europea de Cardiología, está en toda la guía publicada, de manera que es relativamente fácil medir el grado de ortopnea, de presión venosa yugular, en cuántos centímetros están aumentados, la hepatomegalia, cuánto fue el nivel de elevación, si hay o no hay edema y qué grado de edema, los niveles de NT-proBNP, si hay o no maniobras ortostáticas que alteran la presión sistólica, cómo estaba el test de la caminata a los 6 minutos y algunas maniobras de Valsalva como las que les mostré en los gráficos anteriores. Bueno, ese score de congestión es fundamental tenerlo para saber si efectivamente descongestionamos a los pacientes. ¿Y esto es anecdótico? No, porque fíjense ustedes cómo, independientemente de cuál sea la causa primaria o secundaria, como les decía hoy,
de insuficiencia cardíaca. Esto ha ido incrementando el número de hospitalizaciones en los últimos años, pero es alarmante la tasa de readmisiones que llegan a tasas tan altas como el 25 al 30% dentro de los 30 y 60 días respectivamente. Y eso está aumentando. Eso se refiere a que los pacientes no son suficientemente descongestionados al alta. Y fíjense, por eso es muy importante, hay veces no solamente descongestionarlo, sino resolver el factor etiológico. Acá tienen datos del estudio ADAIR y del estudio Optimize, donde pueden ver el porcentaje de pacientes quienes tienen muchas comorbilidades isquémicas y no isquémicas que no fueron adecuadamente, que son cardiovasculares y no cardiovasculares, isquémica y no isquémica y con fracción de eyección baja o normal, que no fueron adecuadamente enfocados y por tanto son responsables de una tasa alta de readmisión. Aquí lo tienen, fíjense en Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán y Japón, características de fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, pulmonar, obesidad. Y fíjense cómo a medida que nosotros tenemos más comorbilidades, tenemos más tasas de mortalidad y de readmisiones intrahospitalarias. Algunos casos llegan hasta el 12%, donde la tasa justamente de comorbilidades es más alta y generalmente son países quienes tienen grupos etarios mucho mayores y además mayor expectativa de vida en general comparado con el resto de los países que menos gastan en salud cardiovascular en su Producto Bruto Interno. El otro punto son las causas de readmisiones por falla cardíaca. No todas las readmisiones son por insuficiencia cardíaca, sino que algunas de ellas son de causas no cardiovasculares. Pero entre las causas cardiovasculares, la no resolución de una enfermedad coronaria genera que haya infartos en esa readmisión, arritmias o muerte súbita que no fueron adecuadamente identificadas, lo mismo que síncope, hipotensiones, por mal manejo farmacológico, etc. Por tanto, todo lo que ocurra entre los 30 días y después de los 30 hasta los 60 días, tenemos que saber estadísticamente o la prevalencia y en función de eso actuar para que no se nos escape ningún diagnóstico. Cuando admiten un paciente, sepan que hay predictores de mortalidad intrahospitalaria que son fáciles de utilizar, como este score de la ADAIR, donde lo único que uno tiene que hacer es tomar la presión arterial sistólica. Si la presión sistólica es baja, ya de por sí estamos hablando de un paciente con mayor riesgo, y si ese paciente además tiene niveles de creatinina elevada o de urea elevada primero y después de creatinina elevada, van a encontrarse con pacientes quienes obviamente tienen un perfil de riesgo bastante mayor. Acá están los factores precipitantes que ya hemos visto y las indicaciones a unidades de cuidado intensivo. ¿A quiénes van a internar en cuidado intensivo? Aquellos pacientes en quienes necesitamos usar drogas vasoactivas, tienen una falla cardíaca severa o la etiología es muy grave, como un síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, un sangrado digestivo que descompensó una insuficiencia cardíaca, los que tienen alteraciones del ritmo, taquicardias ventriculares, fibrilaciones, quienes van a requerir cardioversiones eléctricas o están con un bloqueo de completo y hay que poner un marcapaso, a los que tienen ya necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, obviamente, porque significa que el edema agudo pulmón fue relativamente severo. Estamos ya hablando de insuficiencias cardíacas agudas. Por lo tanto, estos pacientes, una gran proporción de ellos van a requerir la internación en cuidados intensivos. Bueno, recordar que hay diferentes estrategias actualmente de descongestión. Esto vamos a pasar muy rápidamente. Esta es la nefrona, los diferentes sitios donde actúan los diferentes tipos de diuréticos que hoy disponemos. Hay una enorme cantidad de estudios que se han publicado en el último tiempo probando cuidados usuales con dapaglifosina, con acetazolamida, con hidroclorotiazida, con empaglifosina, el uso de la asociación de acetazolamida con espironolactona o sin espironolactona, el uso de dosis en bolo o en infusión continua de furosemida, megadosis o baja dosis, la utilización de acuaréticos como el tolvaptan que actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Si esto lo hacemos en forma más temprana, cuál de ellos lo hacemos más tempranamente, etcétera. Todos ellos han dado aportes interesantes. No vamos a poder analizarlo esto en esta charla porque es bastante larga, pero básicamente recuerdan que cuando ustedes utilizan una herramienta básica como es el uso, por ejemplo, la furosemida en dosis novedosa de 20 miligramos o si venía ya duplicando la dosis que venía tomando el paciente en forma ambulatoria, hay que medir el sodio a las 2 horas. Si el sodio o el volumen urinario es mayor a 200 o 300 a las 2 horas y el sodio es mayor a 75
80.000 equivalentes, entonces se puede pautar un esquema de diuréticos, y si es menos, otro esquema de diuréticos, y además si el paciente ya tiene falla renal, posiblemente un bolo mayor y un goteo de furosemida precoz. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si la de diuresis es adecuada, si libera la congestión y si se puede hacer una transición hacia la vía oral. Si es inadecuada la diuresis, volver a medir o asociar diuréticos para actuar sobre diferentes segmentos de la nefrona. Y obviamente, si se vuelve refractario, considerar otras opciones terapéuticas como la ultrafiltración, etc. Recuerden que más allá que de la dosis en bolo o la dosis intermitente o continua, es importante la cantidad de dosis que demos y sobre todo en etapas bien precoces para que podamos lograr una diuresis, y el tiempo a la diuresis aparentemente tiene algún grado de impacto en la mortalidad. Y esto también se ha probado que la administración de diuréticos como la acetazolamida pareciera ser tener algún impacto interesante en la reducción de la congestión, sobre todo cuando el paciente no tiene retención de CO2 o en pacientes quienes no tienen niveles de bicarbonato muy elevados, muy bajos, perdón. Si los niveles de bicarbonato son normales, como esto es un inhibidor de la producción de anhidrasa carbónica, obviamente genera un grado de acidosis y hay que tener poco cuidado, sobre todo en pacientes quienes tienen ya algún grado de retención de CO2 o algún grado ya de acidosis metabólica. Pueden optar también en pacientes con baja fracción de eyección con dosis baja de dopamina o en dosis diurética para lograr algún grado de congestión. Y fíjense que todos estos estudios se han probado incluso en pacientes con y sin falla renal, y el agravamiento de la funcionalidad renal al que tanto le tememos no siempre es necesariamente un agravamiento de la función renal, sino le llamamos pseudo falla renal. Y esto hay que estar bien seguros, pero todos ellos no han demostrado lamentablemente hasta la fecha una reducción de la mortalidad, aunque sí de ciertos puntos subrogados. Por ejemplo, en el estudio de sacubitril/valsartán con enalapril tiene mayor impacto en los niveles de NT-proBNP, que es un buen subrogado de mortalidad si es por el NT-proBNP consecuencia de la insuficiencia cardíaca exclusivamente. No es necesario hacer un seguimiento del NT-proBNP para ver si el paciente está descongestionado, eso está desaconsejado, y yo veo que eso se usa mucho en las terapias intensivas en nuestro país por desconocimiento y generan costos muy elevados que no se justifican bajo ningún punto de vista. Bueno, hay que tener cuidado con los beta bloqueantes, en algunos casos hay que suspenderlos si es un shock cardiogénico, pero en otros casos solamente hay que bajar la dosis a la mitad porque muchas veces eso también contribuye al agravamiento de los pacientes. Está claramente ya demostrado a través de todos estos estudios que los inhibidores de los CLGT2 se pueden usar muy precozmente, que no tienen impacto de reducción en la mortalidad, pero como es la terapia médica basada en la evidencia de mayor fortaleza para el tratamiento crónico, sí se vio que cuanto más tempranamente se inicia, menos tasa de rehospitalización, por tanto es bastante seguro administrarlo en forma precoz. Recuerden el score de congestión y programar la descarga a través de una serie de recomendaciones para todos los pacientes, y obviamente ni qué decir el involucrarlo a los pacientes en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Cada vez más hay avances hacia las terapias justamente de rehabilitación con una buena medición de toda la fisiología cardiopulmonar y las interacciones cardiopulmonares de estos pacientes, y esto está consiguiendo menos rehospitalizaciones y obviamente reducción de la mortalidad a largo plazo como una de las herramientas más eficientes que disponemos actualmente. Bueno, para terminar, quiero dejarlo con esto, la trayectoria de la insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente, ustedes lo reciben en la emergencia y va a un área crítica o a un área de internación, recuerdan el tratamiento en fase aguda, que lo relevante es compensar al paciente disminuyendo la congestión. Eso hay que medirlo y ver con todas las comorbilidades cómo ir a hacerlo, en qué grado, en qué magnitud, pero hay que hacerlo juiciosamente y siguiendo ciertas pautas básicas que no hay que olvidar que lo estuvimos revisando rápidamente. Chequear la trayectoria, no solamente de la respuesta diurética, sino de la congestión y sobre todo de la perfusión. No por descongestionarlo comprometamos la perfusión, ni viceversa. Ir ver si el paciente va mejorando, si se estancó o si va mejorando. Rápidamente iniciar la terapia médica basada en la evidencia, basada en estos 4 pilares que ya lo hemos visto, con mayor evidencia, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida, pero gran parte de ellos también ya con fracción de eyección preservada. Optimizar, programar la descarga, ponerse en contacto con los médicos que van a hacer el seguimiento, con el personal de enfermería que va a controlar en el domicilio los pacientes, ponerlo en plan de visita para el follow-up
y obviamente ponerlos en planes de rehabilitación. Bueno, ha sido una charla un poquitito rápida. Obviamente la insuficiencia cardíaca es toda una subespecialidad de la cardiología y por tanto no pretendemos agotarlo con esta charla, pero un pantallazo general para vean el amplio campo que tenemos y que necesitamos profundizar porque es una patología de alta frecuencia y muy alta mortalidad y que es la patología con mayor mortalidad en el mundo, la primera causa de mortalidad. No es el infarto, sino la insuficiencia cardíaca. Por tanto, requiere de que todos sepamos trabajar multidisciplinariamente, detectarlo precozmente, derivar precozmente y hacer que las cosas se trabajen en equipo y no estar disputándose los pacientes, porque eso no ayuda ni al sistema de salud, ni le ayuda al paciente y mucho menos también lo único que hace es descalificar la medicina en nuestro país. Así que les dejo con este mensaje final de la importancia del seguimiento y la trayectoria de estos pacientes, porque hoy disponemos muchas herramientas para mejorar la expectativa de ellos. Les agradezco mucho una vez más por la invitación, a la doctora Fátima Zavala sobre todo y a las autoridades docentes de la Universidad Católica. Buenas tardes.